Fuerza entre alambres de corriente. Conociendo el concepto de fuerza magnética y de campo magnético para un segmento recto de corriente, en este video vamos a calcular la fuerza magnética entre alambres de corriente. En los temas anteriores aprendimos a calcular la fuerza magnética que actúa sobre un conductor que lleva una corriente, colocado en un campo magnético externo. Ya que la corriente en un conductor genera su propio campo magnético, es fácil entender que dos conductores que transportan una corriente ejercen fuerzas magnéticas entre sí. Un cable establece el campo magnético y el otro cable se modela como una colección de partículas en un campo magnético. Consideremos dos alambres largos, rectos, paralelos, separados por una distancia A y que llevan corrientes I1 e I2 en la misma dirección, como se muestra en la figura. Es posible determinar la fuerza ejercida sobre un alambre debido al campo magnético desplegado por el otro alambre. El alambre 2, que lleva una corriente I2 y se identifica arbitrariamente como el alambre fuente, crea un campo magnético B2 en la ubicación del alambre 1, que en este caso correspondería al alambre de prueba. La magnitud de este campo magnético es el mismo en todos los puntos sobre el alambre 1. La dirección se puede encontrar usando la regla de la mano derecha y de acuerdo con la definición, la fuerza sobre un tramo de longitud del alambre 1, tendríamos que fuerza en 1 es igual a I1 producto cruz de L cruz campo 2 y que la fuerza en 2 es igual a I2 producto cruz de L cruz campo 1. La dirección de F1 es hacia el alambre 2 debido a que el producto de L cruz B2 va en esa dirección. Aplicando de nuevo la regla de la mano derecha, calculando el campo B2, tenemos que B2 es igual a mu sub 0 por I2 sobre 2pi por A y reemplazando obtendríamos la siguiente expresión. Ahora, si se calcula el campo establecido por el alambre 1 sobre el alambre 2, encontramos la siguiente expresión donde se muestra que la fuerza F2 que actúa sobre el alambre 2 es igual en magnitud a F1 y dirección opuesta a esta. Esto es lo que se esperaba, ya que la tercera ley de Newton debe cumplirse. Es decir, podemos concluir que conductores paralelos que llevan corrientes en una misma dirección se atraen y conductores paralelos que llevan corrientes en direcciones opuestas se repelen. Debido a que es igual la magnitud de las fuerzas en ambos alambres, simplemente se señala la magnitud de la fuerza magnética entre alambres como Fb. Y se puede volver a escribir esta magnitud en función de la fuerza por unidad de longitud. La fuerza entre dos alambres paralelos es utilizada para definir el ampere, es decir, la atracción o repulsión entre dos conductores rectos paralelos y portadores de corriente es la base de la definición oficial del ampere en el sistema internacional. Unidades. Un ampere es la corriente constante que, si está presente en dos conductores paralelos de longitudes infinitas y separados por una distancia de 1 metro de espacio vacío, provoca que cada conductor experimente una fuerza exactamente de 2 por 10 a la menos 7 newtons por metro. Vamos a realizar un ejemplo. En la figura, la corriente en el alambre recto es I1 igual a 5 amperios y el alambre se ubica en el plano de un lazo rectangular el cual conduce una corriente de 10 amperios. Las dimensiones son A igual a 0,15 metros, C igual a 0,10 metros y L igual a 0,45 metros. Determine la magnitud y dirección de la fuerza neta ejercida sobre el lazo por el campo magnético creado por el alambre. Inicialmente tenemos que encontrar la dirección y la magnitud del campo generado por el alambre 1.
En este caso tenemos que el alambre 1 crea un campo en magnitud igual a mu sub 0 por I1 sobre 2πr. La dirección de este campo es entrando al plano y adicional a eso representamos que su magnitud va disminuyendo a medida que se va alejando del alambre. Ahora, para calcular la fuerza total que siente el lazo rectangular, observamos que la fuerza es igual a I por L cruz B. En este caso tendríamos que para el segmento 1 las dos corrientes van en el mismo sentido, es decir, estos segmentos sentirán una fuerza de atracción cuya magnitud será igual a I2L por B1 en dirección menos I. El segmento 2 del lazo rectangular también siente una fuerza ejercida por el alambre, pero en este caso su fuerza va en dirección J. Por otro lado, la fuerza en el segmento 3 es igual a I2 por L por B1 en dirección I. Finalmente, el segmento 4 tiene una fuerza que apunta en dirección menos J. Para saber entonces la fuerza neta ejercida sobre el lazo por el campo magnético creado por el alambre, sumamos todas estas fuerzas, encontrando que el campo para cualquier punto ubicado a la misma distancia del alambre en los segmentos 2 y 4 tiene la misma magnitud, es decir, la fuerza 2 y 4 se van a cancelar y solamente nos queda la suma para la fuerza 1 y la fuerza 3. Ahora, debido a que la posición donde se encuentran estos alambres, tenemos que el campo para calcular la fuerza 1 es mu sub 0 por I1 sobre 2pi por C y el campo para calcular la fuerza 3 es mu sub 0 por I1 sobre 2pi por C más A. Tenemos finalmente que la fuerza total es igual a F1 más F3, donde F1 es igual a I2 por L por mu sub 0 por I1 sobre 2πc en dirección menos I, que corresponde a la componente de la fuerza 1, mientras que la componente de la fuerza 3 es igual a mu sub 0 I2 por I1 por L sobre 2pi por C más A en dirección I. Sumamos vectorialmente estas componentes y sacando factor común tendríamos que la fuerza total es igual a mu sub 0 por I2 por I1 por L sobre 2pi factor de 1 sobre C más A menos 1 sobre C en dirección I. Al reemplazar los datos numéricos que nos dan en nuestro problema y recordando que nuestra constante mu sub 0 es igual a 4pi por 10 a la menos 7 teslas por metro sobre amperio, encontramos que la fuerza neta ejercida sobre el lazo por el campo magnético creado por el alambre es igual a 27 micronewton en dirección menos I. Finalmente, ¿qué aprendimos hoy? Repasamos los conceptos de fuerza magnética y campo magnético para un segmento recto de corriente. Calculamos la fuerza magnética entre alambres de corriente y encontramos que conductores paralelos que llevan corrientes en una misma dirección se atraen y conductores paralelos que llevan corrientes en direcciones opuestas se repelen.